tiene planes y propósitos, cada día son nuevas sus misericordias. Así que le damos gracias al Señor por estar hoy delante de su presencia, preparados para recibir la instrucción de la palabra del Señor. Voy a comenzar en esta tarde en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3:23. Dice la palabra: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Siempre la exhortación a hacer. No podemos estar esperando con los brazos cruzados o en pasividad. El cristiano tiene tanto que hacer todos los días, sobre todo orar, interceder, clamar, escuchar la palabra del Señor. Pero la exhortación que nos da es todo lo que hagan. Dice, todo es todo. La vida del cristiano es una, nada más. No está dividida entre el sistema público o el sistema privado. Sobre la vida en casa, en la iglesia, en el trabajo. El cristiano es cristiano donde quiera que esté. Entonces, la exhortación es que todo lo que hagamos, dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón. Es impresionante siempre cuando es la exhortación a hacerlo de corazón. Es el sentir de hacerlo siempre para agradar, para ser de bendición también. Entonces, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, no por compromiso, no por obligación. En su momento se dice, no porque no me queda de otra, sino ciertamente con la intención de modelar un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué nos dice? Todo lo que hagan, háganlo para Dios, no para ser reconocidos, aplaudidos, vitoreados, sino para darle honra y gloria al Señor. Todo lo que hacemos. En su momento me planteaba el que decimos hacer para nuestro Dios, para nuestro Señor, decimos en su momento. Pero realmente se plantea la pregunta, ¿qué hacemos o hemos hecho para el Señor? Mira qué interesante está entonces. Porque como cristianos decimos que hacemos siempre para Dios. Y se plantea entonces, pero realmente, ¿qué hacemos o qué hemos hecho para el Señor? El tener una Biblia bajo el brazo es nada. El tener la Biblia en el corazón para escucharla, guardarla y ponerla por obra, sí realmente es una actitud. Entonces, ¿qué hacemos? El reunirnos de vez en cuando, el orar de vez en cuando. Hay mucho más que eso, realmente mucho más que las reuniones. Mucho más que las actividades. O con decirlo, perdón por decirlo, o mucho más que la bulla. Entonces, ¿qué hacemos o hemos hecho para el Señor? Siempre la palabra del Señor nos modela esos ejemplos maravillosos de aquellos siervos y siervas del Señor que realmente hicieron para Él. Y si ahora su testimonio está en la palabra de Dios. El primero de ellos, Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Mira lo que le dice el Señor a Abraham, deja todo, tus costumbres, tus tradiciones, tu comodidad, a tu familia, déjalo todo y vete al lugar que te diré más adelante. Mira el corazón de Abraham en ese momento. Porque si algo tenemos en evidencia es que nunca cuestionó, obedeció, déjalo todo. Y lo primero que somos llamados los cristianos a dejar es precisamente dejarlo todo. La vida pasada con las tradiciones, las costumbres, los malos hábitos, los vicios, los enredos, las ideas.
para empezar una nueva vida. Entonces, Abraham, nuevamente, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Se entiende entonces? Déjalo todo. Déjalo todo y camina a lo que más adelante te mostraré o te diré. No fue sencillo, pero ciertamente Él lo hizo para el Señor. Porque lo dice la palabra. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Recordemos también que nada de lo que dejamos de hacer o hacemos para el Señor es una pérdida. Yo lo digo siempre, es una inversión. Porque estamos invirtiendo en el que todo lo puede. Sembrando en el que todo lo puede. Mira, el cristiano, lo digo siempre, el cristiano nunca pierde. Porque al momento de dejar para Dios o de hacer para Dios, está primero posicionándose bajo la cobertura y la autoridad de Dios, en obediencia. Y la obediencia tiene beneficios. Entonces, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y en su momento el Señor nos ha pedido dejar algo o hacer algo y lo hemos hecho. Porque las excusas están siempre. Los pretextos están siempre. Señor, tú sabes que no puedo. Mira, Él jamás va a pedirnos algo que hagamos o dejemos de hacer con despropósito. Todo tiene un beneficio. Y Abraham es la mayor muestra de la decisión, de la convicción de obedecer a Dios. Aún en esa petición que parece tan difícil. Pero lo hace. Porque la promesa, mira esto, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Cuántas veces cuando nos atamos a las cosas o a las personas, a los objetos, estamos estorbando realmente el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas? Bendeciré a los que te bendigan, mira esto, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, todas las familias de la tierra darán testimonio de que obedeciste, de que lo dejaste todo. No digamos lo sacrificaste, porque no es lo mismo dejar que sacrificar. Porque cuando se sacrifica, mira esto, no hay una convicción de dejarlo. Entonces, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mira cuánto necesitamos esperar, ciertamente, para obedecer. Aquellos que hemos dejado ideas, pensamientos, en su momento, ilusiones. Por hacer la voluntad del Señor, sabemos que su tiempo llegará. El resultado o el beneficio de haber obedecido no es fácil, por supuesto. No es fácil. Pero la idea siempre es obedecer. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y fue Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Pero no queda allí, mira esto. El Señor sigue pidiéndole que haga por él, sobre todo en la actitud de obediencia. Génesis 22, del 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira esto, ¿cuánto tiempo le llevó a esperar a Abraham el cumplimiento de la promesa del nacimiento de un hijo? Y ahora el Señor le dice, mira, vuelvo a este punto. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hace Abraham? Me goza siempre el hecho de que no cuestiona, no argumenta. Señor, ¿por qué? ¿O para qué? O con el cuestionamiento, mira esto, esperé tanto tiempo para que tú me lo dieras, es una promesa y ahora quieres que te lo devuelva. ¿Sabes? Me gozo, porque realmente el cristiano, el Hijo de Dios, no debe de cuestionar cuando es una orden de parte de Dios, porque sabemos que sus planes son planes de bien, aun cuando son humanamente inentendibles. Mira, me goza entonces. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Me goza siempre, porque sabemos que todo tiene propósitos de bien. Y es en ese momento donde nuestra fe tiene que estar fortalecida, de saber que los planes de Dios son planes de bien, nunca de mal. Y mira la actitud de Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mira, sabemos que no fue un momento fácil o sencillo para Abraham. Es su hijo, es su único hijo, y Dios mismo le dice: a quien amas. No fue sencillo, pero sabes, la obediencia es tan importante en todo momento. Porque la palabra nos dice también que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, y que junto con la prueba viene la salida. Entonces, mira esto: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mira qué impresionante. Abraham está decidido a obedecer a Dios. Y Dios tiene propósitos, porque siempre se glorificará. Mira esto: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Me goza siempre este sacrificio. Mira, ofreció el carnero en lugar de su hijo. ¿Sabes qué ofreció el Padre en lugar de nosotros? A Jesús, su Hijo. Y nos muestra con esto que Él es fiel en sus promesas. Y mira esto, qué impresionante. Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Es también el tiempo de pedir el respaldo y la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele si en su momento algo está estorbando realmente nuestra obediencia a Dios. Si algo está ocupando un lugar que no le corresponde. Y recordemos también que es idolatría. Todo aquello que se opone o que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Entonces vale la pena en su momento decirle al Señor o Espíritu Santo, enséñanos, o instrúyenos, o dinos realmente en su momento qué hay que no hemos obedecido a Dios, porque no hemos querido dejarlo y abandonarlo. Costumbres, tradiciones, vicios, mentiras, engaños, personas. Mira, cuando Dios nos pide algo, es porque hay algo mejor todavía que eso. Ese es el plan de Dios en todo momento. Y vuelvo al punto importante también. No es un sacrificio, es una ofrenda al Señor. Porque si se toma como un sacrificio, es difícil soltarlo. ¿Qué hay en nuestra vida más importante que Dios? Que valga más que su misericordia, que su favor, que su bondad. Nada lo hay. Mira esto. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Estamos hablando el día de hoy del mandato del Padre, de que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor. Mira, otro siervo del Señor que lo deja y hace lo que el Padre le demanda hacer. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Impresionante, está cumpliendo con sus tareas, hablando de Eliseo. Está preparando la tierra. Y cuando pasa Elías, pone sobre él su manto. ¿Sabes qué significa? Un llamado a seguirle y hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué hace Eliseo? Dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mira qué maravilloso es dejarlo todo por hacer la voluntad del Señor. Y en este caso, Eliseo deja todo por seguir al siervo del Señor y servirle. Qué maravilloso es. Ciertamente, cuando realmente cumplimos con el mandato de que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y lo hacemos de corazón, no por obligación, no porque no nos quede de otra, sino porque estamos en el lugar y estaremos en el lugar cumpliendo con los planes de Dios. Mira esto. Hemos planteado en base a esto la pregunta de qué hacemos o hemos hecho para el Señor. Hablamos de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Dejarlo todo por hacer la voluntad del Señor, disponer, sacrificar a su hijo en obediencia o por obediencia al Señor. Y planteando esa pregunta entonces, en este caso Eliseo, deja sus quehaceres, deja sus faenas, por seguir al siervo del Señor y servirle. Un caso bien particular, Ruth capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y dijo Noemí, y Noemí dijo:
He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mira la actitud de Ruth, con referencia a Noemí, su suegra. Ha perdido a su esposo, a su suegro, y ahora están vagando. Y en su momento, Noemí les da la libertad o la oportunidad de decidir, de cambiar de vida. ¿Y qué hace Ruth? Decide seguir con ella. Mira esto. ¿Qué hace ella para Dios? Respaldar a la mujer. Respaldar a Noemí. Y mira, a tal punto está su convicción, porque qué maravilloso es hacer lo que hacemos por convicción, no por obligación, ni por otras ideas. Y en este caso de Ruth, mira lo que dice, a qué punto llega. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Sabemos también de los beneficios de la obediencia de Ruth, a apegarse a la voluntad del Señor y ser de respaldo para Noemí. Pasa un proceso maravilloso y es parte. Mira esto, de la generación de Jesús. Entonces debemos de tomar en cuenta que el llamado ahora es que todo lo que hagamos en todas las áreas, no solo en la iglesia, sino y sobre todo fuera de la iglesia, todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para ser reconocidos. Qué maravilloso es. Otro de los ejemplos maravillosos que nos da la palabra de hacerlo todo como para el Señor, lo tenemos en el mismo Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces, mira, lo primero que hace Jesús es reconocer su llamado, reconocer su propósito por el cual fue enviado. Y lo dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mira qué maravilloso es saber que somos cristianos, no por casualidad, que somos hijos de Dios, porque tenemos un propósito. Lo sabemos que desde que estábamos en el vientre, Dios nos preparó para cosas maravillosas. Si ciertamente decidimos, en lo que hablamos el día de hoy, hacerlo todo de corazón como para Él. Entonces lo primero que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Somos llenos del Espíritu Santo para hacer para Dios, para que todo lo que hagamos en todas las áreas de nuestras vidas lo hagamos como para el Señor, de corazón. Y entonces Jesús lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido estas escrituras delante de ustedes. Mira, lo dice él de esa manera: estoy preparado para hacer para mi Padre, de acuerdo como fui enviado, de acuerdo como Dios estableció. Entonces, mira qué maravilloso es el entender los planes y propósitos de Dios. Nos gozamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, volvemos al punto inicial. El mandato que hoy estamos fortaleciendo es que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. Hablamos de Jesús. Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo lo que Jesús hacía, ciertamente lo hacía de corazón como para el Señor, cumpliendo con su mandato, cumpliendo con su llamado. Me gozo siempre en este punto. Maravilloso. Entonces, mira esto. ¿Qué hacía Jesús para el Padre? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué maravilloso saber que el Padre está con nosotros en todo momento y en todo lugar, y que da testimonio de que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, de corazón. Seguimos con el ejemplo de Jesús, Mateo 8, del versículo 2 y 3. Enseguida se le acercó un leproso, quien postrándose ante él le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Mira el amor de Jesús a ese punto, que uno de sus propósitos maravillosos es modelar el amor de Dios. Qué hermoso es saber que al momento que se le acerca el leproso, él no se aparta, sino que decide tocarlo. ¿Sabe? Me impresiona pensar en ese momento cuando sintió el leproso la mano de Jesús sobre él. Y me goza siempre, porque vuelvo al punto. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía de corazón como para el Señor. Y mostraba el amor de Dios a los necesitados, a los que están pasando procesos. En este caso, vuelvo al punto del leproso. ¿Cuántos años con ese mal? Apartado en todo momento de la gente, no podía acercarse. Ya se había olvidado en algún momento del contacto físico. Sin embargo, dice la palabra, extendiendo la mano, Jesús le tocó, diciendo: quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. Todo, vuelvo al punto, todo lo que Jesús hacía, lo hacía para el Señor. Y ese llamado para nosotros como hijos de Dios, a que todo lo que hagamos en todo lugar, lo hagamos de corazón como para el Señor. Otro de los casos, Lucas 7, del versículo 12 en adelante. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Impresionante. Siempre el modelo de Dios a través de Jesús. Su misericordia, su compasión. Entonces se le acerca a la viuda y le dice: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y a los que le llevaban y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Cuál sería la primera reacción de la mamá, de la madre de este joven? El agradecerle a Dios por haber enviado a Jesús y resucitar a su hijo, para devolverle a su hijo. Entonces, qué maravilloso es saber también que todo lo que hacemos, y lo hacemos para Dios, trae como consecuencia el agradecimiento y el reconocimiento de Dios.
En este caso, vuelvo a este punto. Jesús modelaba el amor de Dios y siempre nos dio el modelo de que todo lo que hacía, lo hacía para el Señor de corazón. Otro caso, Juan 5:5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Caso perdido, diría cualquiera, ¿verdad? Mira qué maravilloso es que aquel que hace y todo lo que hace lo hace para el Señor, siempre está en la disposición de ser de bendición, no cuestionando ni objetando. Sencillamente está y sabe que en todo lugar a donde va tiene un propósito de modelar el amor de Dios. Entonces, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Mira qué maravilloso nuevamente el ser exhortado por el Padre a que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, sobre todo en ese momento de ser de bendición, de realmente modelar el amor a Dios a través de amor al prójimo, el servicio a Dios a través del servicio al prójimo. Es el llamado, es lo que el Padre nos pide en todo tiempo. Que todo lo que hagamos, vuelvo a ese punto, lo hagamos de corazón como para el Señor. Veamos esto entonces. Seguimos, Lucas capítulo 8, versículo 35. Y saliendo a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hablando de un gadareno, del gadareno, que en su momento alguien diría: es caso perdido, ya no se puede hacer nada por él, ya no le importa a Dios. Qué bueno entonces siempre el modelo de Jesús, porque es el mayor modelo, que todo lo que Él hizo, lo hizo para el Señor y de corazón, modelando siempre el amor, la misericordia y el favor de Dios. En el caso, vuelvo a este punto, del gadareno, salieron a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Mira, me impresiona siempre el modelo de amor, de misericordia, de favor de Dios a través de Jesús. Modelando a los enfermos, a los necesitados, a los que están pasando procesos conflictivos. Porque siempre, y lo sabemos nuevamente, que desde el principio Él supo que Dios estaba con Él, respaldándole y ungiéndole para cumplir con un propósito de bendición, para modelar el amor de Dios. Me goza ciertamente, y mira la actitud nuevamente con respecto a todo lo que Jesús hacía, lo hacía de corazón. Marcos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Y le presentaban niños para que los tocaran, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndole Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vuelvo al punto, cada cosa que Jesús hacía, lo hacía de corazón como para el Señor. Y el acercamiento ahora con los niños, ¿sabes? Se los acercaban y dice la palabra que los discípulos los reprendían. Quiten esos niños, lleven a esos niños. Y mira la actitud de Jesús. Ese amor maravilloso, modelado de Dios a través de Jesucristo hacia los niños. Qué maravilloso es tener ese privilegio con los niños. El podernos acercarnos a ellos porque les amamos en el amor de Dios. Porque no buscamos nada fuera de.
más que el amor de Dios se manifieste a través de nosotros. Y por supuesto somos muy bien recibidos, porque estoy convencido que los niños tienen la sensibilidad al verdadero amor de Dios. No se pueden engañar. Ellos sienten realmente y responden. Y Jesús nos da ese modelo. Vuelvo al punto principal de que todo lo que hacía, lo hacía de corazón como para el Señor. Modelar nuevamente el amor de Dios en este momento para los niños, hacia los niños. Vuelvo a leer este texto, Marcos 10, del 13 en adelante. Y le presentaban niños para que los tocaran, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí, y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Mira qué maravilloso es tener ese don del amor de Dios, de la misericordia, del favor de Dios, y saber que tenemos un propósito, sobre todo de ser luz y sal y bendición en todo lugar. Y no desaprovechamos cada oportunidad que tenemos de ser de bendición, porque todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, no por compromiso, no para ser vistos y elogiados, sino porque realmente sentimos el amor de Dios modelado hacia el amor al prójimo. Seguimos hablando de las cosas que el Señor Jesús hacía para el Padre, y lo hacía de corazón. Mateo 21, del versículo 12 en adelante. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Mira el celo por las cosas sagradas, el celo de Jesús por la casa de Dios, por el templo de Dios. ¿Y qué hace? Es limpiar y liberar esos lugares, y lo hace de una manera tan tremenda, porque mira esto. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Seguimos hablando de Jesús, Lucas 19, 47. Y enseñaba cada día en el templo. ¿Por qué lo hacía? ¿Sabes? Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su pasión también era enseñar cada día en el templo, porque todo lo que hacía, todo lo que hizo, lo hizo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánto se necesitaba la verdad y la vida? El ser exhortados, el ser dirigidos a conocer de Dios y hacer su voluntad. Entonces, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Sabes, el enemigo nunca estará conforme y buscará la manera de poner tropiezo y estorbos cuando buscamos hacer la voluntad del Señor. Y sobre todas las cosas, cuando decidimos que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de corazón, como para el Señor, pondrá, mira, sus tropiezos, sus engaños, sus provocaciones para provocar el que dejemos de hacer la voluntad del Señor y que lo hagamos con otros propósitos y otras intenciones. Reprendemos realmente al enemigo. Porque qué maravilloso es el hecho de saber que él honraba la casa de Dios.
Lucas 4, del versículo 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Marcos 6:13. Y echaba fuera demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. ¿De dónde salía en su momento tanta fuerza y fortaleza para cada día cumplir con sus planes, con sus propósitos? Del Padre, precisamente. Porque cada vez que salía iba con la intención de ser de bendición, con la convicción de que todo lo que hacía lo hacía para el Señor de corazón. Ayudar, respaldar, bendecir, fortalecer el llamado que tenemos los cristianos todos los días. Que nuestras acciones modelen el amor de Dios, la obediencia, la sujeción a Dios. Un caso bien particular también, Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante. Lucas 10, del 30 en adelante. Recordemos, estamos hablando el día de hoy de lo que nos exhorta Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vamos a este punto tan importante también. Lucas capítulo 10 del versículo 30 en adelante. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Sí, hacían para Dios en la iglesia, en el templo, servían y hacían, pero fuera no era importante. Realmente todo lo que hacían lo hacían para el Señor. Porque mira, este es un ejemplo maravilloso de que sobre todas las cosas somos enviados a ser un modelo de amor, de misericordia de Dios en todo lugar. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces vuelve a este punto. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33, Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Me goza este punto, porque tuvo de él misericordia, no lástima. Porque muchas veces cuando se siente lástima es solo un sentir y ya pasó. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Viéndole fue movido a misericordia, pero no se quedó solamente con el sentir. Decidió hacer para Dios, de corazón. Mira esto. Y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué maravilloso es entonces tener la disposición de que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor, porque se modela el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y en este caso particular volvemos al samaritano. Por decirlo, no tenía la obligación, eran enemigos, no tenían una relación el pueblo de Dios y los samaritanos. Sin embargo, eso no le impidió el modelar el amor que había en él, decidido a hacer para Dios a través de ayudar y respaldar al prójimo. Y lo hace de una manera tan especial. Mira esto. Era un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino,
Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, pregunta Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ven y haz tú lo mismo. ¿Sabes qué es el llamado del Padre? A través de estos modelos que vemos en la palabra del Señor, de aquellos siervos y siervas que lo dejaron todo por servir al Señor, que todas sus acciones modelan la obediencia y la sujeción a Dios, dispuestos y dispuestas a los cambios tan radicales, tan difíciles, y a ser un medio de bendición para los hombres, para las personas. Qué maravilloso, porque mira lo que dice al final de este versículo 37 de Lucas 10:37. Jesús le dijo: ven y haz tú lo mismo. Ese llamado a los cristianos, que a través de nuestras acciones modelemos el amor a Dios, el respeto y la honra a Dios, el amor al prójimo, el servicio al prójimo. ¿Estamos dispuestos a ir y hacer lo mismo? En todo lugar, ser ese modelo de Jesús. Porque vuelvo al punto, sabiendo de antemano que todo lo que hacemos los cristianos lo hacemos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hablando de quién? De Jesús. Se humilló a sí mismo. ¿Saben cuánto necesitamos también el humillarnos? El reconocer que nuestra vida no tiene ningún sentido sin hacer todo lo que hacemos para el Señor de corazón. Entonces Él nos dio el modelo, y en esa condición, dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabes? Vale la pena todos los días el estar dispuestos a ir y a ser discípulos, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, liberar de demonios, de gracia, como dice la palabra, porque estamos convencidos de que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, y lo hacemos de corazón como para el Señor, recordando siempre que Dios está con nosotros en todo lugar. No existe lugar en la tierra ni en el universo donde Dios no dé testimonio de nuestras acciones, del amor reflejado hacia el prójimo, porque estamos convencidos que no hay mejor decisión en cuanto a nuestros hechos, de que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor. Pero veamos ahora esto. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, nuevamente hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Sí, has cumplido con todo y estás muy bien, pero te hace falta algo. Mira esto. Y decide hacerlo de corazón como para el Señor. Mirándole, dice la palabra, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Era capaz de dejar por el Señor. Sí cumplía con los mandamientos, pero no era capaz de dejarlo todo por el Señor.
y hacerlo todo para Él. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los que no disponen su vida para hacer la voluntad del Señor. Aquellos que no han dispuesto a que todo lo que hagan, lo hagan de corazón como para el Señor. Entonces, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difíciles les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? El que esté dispuesto a hacer todo de corazón como para el Señor, porque nada les será tan difícil de dejar o de hacer. Entonces, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirando, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Versículo 28, estábamos en Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Impresionante. Y no fue así. Dejaron sus labores, dejaron su familia, dejaron todo lo que era personal para hacer la voluntad de Dios. Y sabes, lo hacían de corazón. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo. Valdría la pena preguntarnos: ¿qué hemos realmente dejado por hacer la voluntad del Señor? Por vivir cada día haciéndolo todo como para el Señor. ¿Qué hemos dejado? Aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros. ¿Qué más dice? Y los postreros primeros. Mira, llamado entonces a definir nuestra vida para que en todas nuestras acciones, todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor. Mira, me goza nuevamente en este pasaje. Escucha Romanos capítulo 14, versículos 6 al 8. Mira qué impresionante. Estamos hablando el día de hoy de que todo lo que hagamos lo haremos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Escucha Romanos 14, del versículo 6 en adelante. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Romanos 14, del 6 al 8. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Hacerlo todo para el Señor, mira qué maravilloso. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de ustedes vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Qué maravilloso es entonces que recordemos que el llamado es que cada día todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. Ya sea lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, todo sea con el propósito de que el nombre de Jehová sea glorificado y sea modelado a través de nosotros su amor, su misericordia, su bondad. Y que no perdamos la oportunidad de ser de bendición si realmente decidimos en que todo lo que hacemos, en todo lugar donde estemos, lo hagamos de corazón como para el Señor.
Entonces estamos en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Este es el mandato. Todo lo que hagamos en todo momento y en todo lugar, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahora bien, hay un texto con el que quiero terminar, Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Pero en la versión Nueva Traducción Viviente, Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Escucha. La exhortación: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo a la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Versículo 3, Mateo 6:3. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Entonces, todo lo que hagamos, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y en este caso Mateo nos dice, no lo hagan para los hombres, para lucirse, para ser admirados o ser, mira esto, reconocidos. Sino háganlo de corazón como para el Señor, porque como dice esta palabra, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, amados hermanos, quiero terminar exhortando en Colosenses 3:23, y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy somos nuevamente exhortados a que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para ti, Señor, no para los hombres. Aprovechando cada día la oportunidad de ser de bendición, de saber que tú nos respaldas y que tu presencia está con nosotros y va con nosotros donde quiera que vayamos, respaldándonos, bendiciéndonos y prosperándonos en todas las cosas. Hoy queremos también tu respaldo y ayuda, Espíritu Santo, para que cada vez que decidamos actuar, lo hagamos de corazón como para el Señor, y que sigamos siendo esa luz y esa sal enviada en todo lugar, porque sabemos que la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Te damos gracias, Señor, por los que decidimos cada día en que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor y no para agradar a los hombres. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bendiciones.